días, amigos de Yo Filmo. Tengo que estar. Estoy buscando aquí a mi compañero Raúl Criollo, porque finalmente nos vamos a presentar con ustedes. Y como soy nuevo con este rollo y él también, entonces estamos aquí luchando. Aquí lo pueden ustedes escuchar. Un segundito. Según él me mandó un mensaje que no veo. Directo a la cuenta de Lucha Kings, ahí mando el mensaje. Sí, pero a ver, espérate. Show layout to get your first guest. Show invite. ¿Cómo se llama tu cuenta? Que no tengo tu. Tienes que mandarme una. ¿Cómo se llama? Una petición para que yo te acepte aquí en el live. A ver. Pero yo ya aparezco, ya le mandé y ya aparezco siguiendo la página. Sí, pero no es de seguidor, sino te tienes que conectar al evento live. A ver. Estamos investigando, no se desespere, gente. Gracias por unirse. Ya abrí el evento. Rulas join. Ok, ahí está Rulas. Entonces, say hi. Hola, Rulas. Y entonces ahora te voy a tener que seguir. Y ¿cómo se llama? Y ahora guest. Y ahora cierra la otra conversación. ¿Cómo ven, amigos? Ya quiere Raúl que nos salgamos de aquí. No, es que te escucho de dos audios. No sé, bueno, ya me voy a salir del WhatsApp porque pues ya. Exacto, de WhatsApp para ya me voy a salir. No te despidas, Raúl. Quédate aquí en el TikTok porque aquí estamos. No sé si ahí ya me escuchas. Raulito, perdona a todos, sí, muy bien. Muy novedosos en este asunto del live. Se nota, pero bueno, pues siempre hay una primera vez. ¿Cómo estás, Raulito? Bien, justo conociendo esto. Y estoy viendo, quiero activar la cámara y aparece bloqueada. ¿Cómo ven, pues nosotros que somos supuestamente profesionales de... No, pues no supuestamente, lo que pasa es que es el tema de los medios, porque incluso en otras transmisiones, hasta para dar clase en la universidad, luego hemos estrenado plataforma en cada semestre para mandar y son sistemas similares, pero no exactamente iguales. No está tan difícil, nada más pícale a la camarita. No, pues eso estoy haciendo, fíjate, pero no me lo abre. Bueno, pues en lo que le vas descubriendo, yo quiero aprovechar para pues, mandar un saludo a la comunidad de Yo Filmo, a la gente que se está conectando. Muchas gracias. Yo soy Carlos Adalid, soy originario de la Ciudad de México. Raúl Criollo, que ustedes ya lo conocen a través de todo el material que él ha estado subiendo, como la enciclopedia de la lucha libre. Pues bueno, creo que es importante que él se presente ahorita que descubra cómo activar su cámara. Dice que necesito tener acceso live, pero si ya estoy en el live, se supone que ya tengo acceso, ¿no? Pues no sé si estás nada más como guest o... A ver, te voy a... Pero sí que creo que es desde el origen que me autoricen poder. Te voy a buscar, te voy a poner como co-host Rulas. Entras, ahí estás, ya me apareciste. Invite. You can. Sí, ok. Ay, pero pues no me permite, fíjate. Que la canción. Bueno, ¿por qué no les vas platicando a la gente en lo que yo veo esto? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y por qué estamos aquí los dos, te parece? Sí, claro.
Sí, sigo mientras así haciendo todas las ecuaciones aquí. A ver cómo debe funcionar. Bueno, pues buen día a todos. Yo soy Raúl Criollo y pues empecé muy chavo en todo esto, en los medios. Empecé a los 16 años, porque yo hacía el periódico estudiantil en la prepa y ahí empecé a trabajar en el diario de Jalapa, donde yo soy. Llevé mi periódico estudiantil con el director del periódico y empecé a trabajar, empecé como reportero. Ahí mi primera asignación oficial fue corregir notas, porque antes los cables llegaban, ahora todo es muy práctico, bueno, a menos que haya que activar una cámara, todo es muy práctico con las redes, pero en aquel momento toda la información llegaba fragmentada. Todo lo de Notimex y todas las agencias llegaba por cables y había que corregir los cables porque llegaban solo con letras mayúsculas, no había puntuación, no había separación, no había nada. Entonces había que trabajar cada cable, cada nota para poner en archivos lo que iba al periódico. Era una super chamba. Ahí fue cuando empecé con todo eso. Como aficionado al cine y a la lucha pues de toda la vida, desde niño que íbamos a las matinés, era muy importante para mí ir al cine todos los fines de semana, con la ventaja de que había varios cines aquí, 3 en particular, grandes además, que pasaban cine mexicano. Entonces uno podía tener oportunidad de ver cine mexicano, clásico. Pasaban todo tipo de cosas de cine mexicano. Desde las películas de Ismael Rodríguez o las de Bracho, lo de Gabaldón, o sea, todo el cine popular y el cine más considerado de arte, el que iba a festivales, todo el cine mexicano lo podíamos ver en matinés. Entonces eran normalmente programas dobles y desde muy chico pude tener esa cobertura en la cinefilia mexicana para ver un montón de cosas. Y eso pues creo que me dio pues ¿Y eso en dónde fue, Raúl? Cuéntanos de dónde eres. Aquí les decía, aquí en Jalapa, que empecé en el diario de Jalapa muy chavo. ¿Jalapa qué? Jalapa, Veracruz, Jalapa, México. Veracruz, México. Y bueno, antes los cines eran muy grandes, entonces había salas gigantescas, el cine Jalapa era un monstruo. Igual el cineclub del auditorio de la Normal Veracruzana, que es enorme. Estamos hablando de que ahora una sala promedio pues tiene 300, 400 butacas, algunos un poco más grandes, pero más o menos es el estándar. Y yo estoy hablando de cines que tenían 1500 butacas para arriba. El auditorio de la Normal tenía 1800 butacas y así. Entonces eran pantallas enormes y se disfrutaba también el cine y la experiencia del cine de otra manera. Además, normalmente con grandes entradas, ¿sí? Eso era súper importante porque la experiencia cinematográfica en conjunto es muy diferente a que uno vea una película en su casa, que puede ser muy divertido, pero no generas la emoción, no es la misma experiencia cuando tienes a 100 personas asustándose cuando sale el monstruo y reaccionando a toda la narrativa de otra manera. Cuando es en conjunto la gente se emociona y genera otras cosas. La experiencia es completamente otra. Así que eso para mí fue transformador, definitivamente fue transformador. Y fueron años de ver cine mexicano en matinés, los fines de semana, y era fantástico. Yo me empecé a aprender muy pronto los nombres de los personajes, de los actores, de las actrices, y luego poco a poco de los directores, buscando cosas sobre cine mexicano. Aquí en el mero centro de Jalapa está la biblioteca de la ciudad, que tenía muchos cosas de cine y tenían revistas de espectáculos y de cine mexicano, y llegaba un periódico fantástico que se llamaba Cine Mundial y uno podía ir ver cosas, y había el cine mundial viejo, uno podía ver el cine mundial de los años 50, de los 60, y ahí había fichas bibliográficas, había crítica, muchos grandes escritores mexicanos de los siguientes años, o de gente que
que hacía lo mismo literatura, que ensayo, que hizo crítica cinematográfica en el espacio de cine mundial, alguna colaboración. Entonces ahí pasó gente como Carlos Fuentes, como Emilio García Riera, que después haría la historia documental del cine mexicano, y muchísimos más, ¿no? José de la Colina, etcétera. Entonces, la crítica era muy buena para ver cosas. Luego, para mí era muy curioso leer algo y no estar de acuerdo. A mí había películas que me gustaban y los críticos decían que eran malísimas o cosas así. Y se volvió muy divertido. La verdad es que se volvió muy divertido estar en las matinés de cine mexicano todo el tiempo y adentrarse en ese universo sencillamente inabarcable del cine mexicano. Estamos hablando de que en su momento nuestro cine produjo muchísimas películas anuales y el catálogo del cine mexicano es realmente gigantesco. Sí. Raulito, te voy a interrumpir un poco porque tengo que decirle a nuestros amigos que tú tienes apagado en tu teléfono las funciones para poder permitir video. Y bueno, eso ya, si quieres más adelante lo puedes hacer. Pero hoy, digamos, en este evento al que ya convocamos y en el que ya estamos aquí de alguna manera reunidos, quisiera pues decirles que va a ser así como una especie de híbrido, una especie de live como se hacen en X, que son pues los spaces famosos, pero pues aquí medio en video, aquí presentándome yo en video y medio en voz con Raulito, que está allá en Jalapa, Veracruz. Y bueno, él nos platicaba un poco de su background, de su historia, cómo empezó, digamos, a vincularse desde muy jovencito con el cine, con la lucha, y justamente la lucha libre, pues es un género de cine, Raúl, corrígeme si estoy mal, por cierto, el único género de cine adjudicado a México propiamente, y o sea, mexicano, y ahí es donde tú te empiezas a vincular con la lucha, ¿correcto? Es a través del cine y a través del espectáculo mismo, que Jalapa es una de las capitales más importantes del país para la lucha libre. Y bueno, al tema, porque estamos por platicar de la película El Vampiro, tenemos poco tiempo, y ustedes dirán qué tiene que ver el vampiro con la lucha libre. Y bueno, para eso voy a dejarle un poquito a Raúl la palabra para que veamos cómo nos vamos a ir vinculando entre el mundo de la lucha y del cine mexicano, que siempre van a estar hermanados, ¿correcto? Así es. Hay que recordar que el cine de luchadores toma de las leyendas tradicionales mexicanas y también de los clásicos del horror mundial historias base. A partir de ahí modifica, mezcla, y hay, la verdad es que mucha inventiva, y a veces luchando contra los bajos presupuestos, aprovechando escenografías que existían de otras películas para poder trabajar. En eso, entre todo ese gran grupo de creativos, de luchadores, de argumentistas, hay muchas adaptaciones de clásicos. Hay que recordar que en los años 30 es que Universal retoma todos los clásicos del horror para hacer una serie de películas que hoy son los grandes clásicos del horror mundial, que es cuando se hacen las adaptaciones de Frankenstein, de Drácula, todo este arranque del horror que después retomaría la compañía inglesa Hammer Films en Londres para hacer sus propias versiones de Drácula, de la momia, de Frankenstein, todo eso. Se volvió eso un modelo mundial de cómo insertar los monstruos, el suspenso, el horror, y en la narrativa de diferentes países. Lo hace Italia, lo hace España, lo hace todo el mundo. En el caso de México hay varias películas muy interesantes, pero que luego recalan en el cine de luchadores de otra manera. El cine de luchadores empieza en 52, pero el Santo llega en 58, por ejemplo, que es su máxima figura. No empieza, sí hubo tratos con él para que empezara en 52, no ocurre, llega hasta 58, y un año antes de que el Santo irrumpa en la pantalla es que Fernando Méndez dirige El Vampiro. Es importantísimo el evento, porque hoy la película está de hecho
en todas las grandes antologías del horror mundial, me refiero a todas las enciclopedias, los libros importantes que condensan lo mejor del cine mundial del horror, ponen El vampiro de Fernando Méndez entre lo mejor. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que es la exhibición de los colmillos y todo este rollo erótico, sugestivo del vampirismo. Pues el primer vampiro formal en mostrar los colmillos, como lo hace Germán Robles, es el vampiro mexicano, es decir, el que aparece ahí, Germán Robles, un actor español que llegó muy joven a México, se hizo mexicano, se quedó aquí. Yo tuve oportunidad de conocerlo una vez y también de verlo actuar en La Dama de Negro en el teatro, que era extraordinario. Sí, es cierto. Y la verdad es que extraordinario. Y después El vampiro se vuelve una película referente, porque además a nivel latinoamericano, al nivel hispanoamericano, se vuelve la gran producción. Tiene ahora cosas que pueden verse con cierta gracia, ¿no? Con alguna ingenuidad, pero que para la época tuvieron un impacto verdaderamente mortífero en el espectador. Era increíble la manera de dirigir de Fernando. Fernando Méndez, además, michoacano, toda su familia de Zamora, Michoacán, y Fernando tiene una cosa muy interesante, y es que su abuelo fue de los pioneros del cine mexicano, fue de los primeros en tener un laboratorio de revelado. O sea, él viene de una familia donde había fotógrafos, donde hay cinefotógrafos, de los primeros. Entonces tenían un montón de material para mostrar, que además distribuyeron y que después donaron para que quedara condensado y hubiera un acervo que registrara su paso como pioneros del cine mexicano. Fernando es heredero de todo esto. Si bien cuando él ya se desarrolla, su familia emigra de Michoacán a Guadalajara y es donde tiene su primera instrucción académica, formal y todo, no le toca a él trabajar directo con el abuelo y eso, pero es curioso que haya retomado sobre esa línea para convertirse en un cineasta que es importantísimo. Él hace producción, hace guión, hay muchos argumentos que filman otros directores, como Gilberto Martínez Solares, que fue director de cabecera de Tintán, por ejemplo, y muchos otros que retoman ideas de Fernando, primeros argumentos, guiones completos para hacer producción cinematográfica. Fernando hace todo tipo de cosas, asiste a producción, pasa un poco por la asistencia de maquillaje y realmente se dedica a escribir y a dirigir. Y hace varios clásicos. ¿Qué ocurre con él ligado a la lucha libre? Hay varios episodios, pero el más importante de todos es que él hace el gran clásico del horror mexicano, que es El vampiro, y después dirige Ladrón de Cadáveres. Ladrón de Cadáveres es para algunos la película más importante del cine de luchadores, lo cual es discutible porque hay varias piezas importantes, ¿no? Pero sin duda... Perdón que te interrumpa, Raulito, vamos a hacer una pausa ahí. Quiero mandar un saludo a Auroplay, que me pidió específicamente que le mandemos un saludo. Hola, gracias por estar aquí, gracias a todos los que se están reuniendo con nosotros a platicar de esto. Como se pueden dar cuenta, pues Raúl sí es una enciclopedia del cine, de la lucha libre, y como siempre entre él y yo ha sido un gusto platicar, tener estas charlas de esto que nos apasiona tanto, que es el cine, sobre todo el cine de la época de oro y el cine de luchadores, que es una apéndice que se desprende de esa gran época dorada. Y hoy en particular Raúl eligió esta temática del vampiro porque tiene dos valores, por decirlo así, esta película importantes. Uno, que efectivamente es un clásico que, como ustedes saben, Abel Salazar fue un ícono de la comedia y el horror, por así decirlo, en el cine nacional. Y el director de quien nos está hablando ahora mismo, Raúl, y de estas dos películas icónicas de las que nos está mencionando, que son El vampiro y Ladrón de Cadáveres, cada una en su propio género son, digamos, piezas importantísimas del cine nacional y que vinculan el horror con la lucha y con el cine, que es de lo que estamos y vamos a hablar aquí permanentemente en este canal. Siempre vamos a vincular cine de la época dorada y lucha libre. Queremos
digamos, ser más abierto el abanico de opciones de contenido que les queremos ofrecer. Y perdóname, Raulito, que hice la pausa, pero sí quería, digamos, un poco orientar a nuestros compañeros que están aquí siguiendo este live de lo que estamos pretendiendo hacer en esta nueva, digamos, misión de Lucha Kings, ¿correcto? Sí, y es muchísimo el material y muchísimo, hay muchísima información que no es tan conocida sobre los directores, sobre los procesos de las películas, que es realmente muy interesante. Y luego, ¿qué pasa con ellas? Ahora que hay tantos medios de comunicación y que hay tantos medios de distribución de la información y de los medios y de la reproducción de videos y películas, curiosamente, gran parte del catálogo más importante del cine mexicano no lo están conociendo las nuevas generaciones, porque no están viendo, por ejemplo, casi nadie está viendo televisión abierta, de cierta generación a la fecha ya no están viendo televisión abierta, y mucho del catálogo de cine mexicano se está distribuyendo en canales abiertos. Sí, lo pasa TV Azteca, lo pasa Televisa, lo pasa Canal 11, Canal 22, etcétera, pero toda la reducción del televidente o del seguidor de video en términos de streaming ha eliminado mucho de la observación de la pantalla del cine mexicano. Sí, la gente que sigue cine mexicano por cable o eso puede acceder a un gran catálogo, pero mucho del material no se está viendo en forma directa como ocurría antes, y entonces es importante poder retomar. Hay una cantidad de películas y de efemérides básicas de nuestro cine donde van a ver universos verdaderamente fantásticos. Hay cosas que la gente ve por primera vez en una película en Hollywood o en Europa y no se imagina que cosas similares o historias primigenias de eso se hicieron en México, por ejemplo, ¿no? Como eso que decimos del vampiro, que fue de las primeras en utilizar, fue innovadora en muchos elementos de dirección de actores, de dirección escénica y de escenografía. La escenografía la hace Günter Gerso, un escenógrafo mexicano extraordinario, que digo, mucha gente pensaba que era extranjero por su nombre, por sus apellidos. Sí, él viene tiene un ascendente húngaro, de la gente que llega de Europa a México muchos años atrás, pero él nace en México, se desarrolla aquí y hace muchas cosas para teatro y por supuesto para el cine mexicano. Las escenografías de Günter Gerso en El Vampiro son alucinantes, y la forma de crear la atmósfera y de manejar el humor. Abel Salazar fue un experto del humor, este humor que ahora a mucha gente no le gusta, que le resulta un poco sangrón, pero aunque en aquel momento funcionaba bien. Abel aparte fue productor, compró derechos de cosas, mandaba a hacer. De hecho fue productor de esta película, ¿no? Así es, y de la continuación, porque el éxito fue mayor, y entonces Fernando hace El Ataúd del Vampiro, que también con el mismo reparto, con Germán Robles, se suma ahí gente como Jair Beirut, pero tiene un elenco increíble. Está Ariadne Welter y está también Carmen Montejo, que hizo una trayectoria muy importante en cine, televisión, teatro. Sí. El vampiro tiene muchísimos elementos para considerar, de efectos sonoros, por ejemplo. Pero creo que eso que acabas de mencionar antes de seguir con lo técnico es importantísimo, porque es increíble los elencos que llegaron a reunir para este tipo de películas, ¿no? Cómo verdaderamente sí fueron. Digo, yo recuerdo en un festival de cine de Morelia al que asistió Quentin Tarantino y estábamos ahí en la sala, que él mismo le rindió tributo ahí en la sala a Abel Salazar. Quentin Tarantino tiene en su filmoteca personal, no sé si todas, pero la gran mayoría de las películas de Abel Salazar, justamente, entre ellas El Vampiro. Y ahí estaba su hija, Rosita Salazar, estaba en la sala, y Quentin Tarantino personalmente le dio un reconocimiento, hizo un reconocimiento a la trayectoria de Abel Salazar, para un poco para, ¿cómo les puedo decir? Para poner en perspectiva y que ustedes dimensionen la importancia que era y que tiene, digamos, este tipo de producciones. Y lo que representaban en su momento. ¿Es así, Raúl? Sí, por supuesto. Bueno, hay una cosa. Abel, imagínense esto.
Abel actúa y produce o coproduce varias películas de horror muy importantes. O sea, La cabeza viviente, La maldición de la Llorona, El varón del terror, en todas esas está Abel. Y él además interpreta al coyote. Hubo una historieta, El coyote, inspirada en El zorro, que era La maldición del capistrano en la literatura original, que tiene adaptaciones en todo el mundo. En México hay todo tipo de zorros. Están los 5 halcones, y está el zorro vengador, y está el zorro de Jalisco, y está el gatillo veloz, y cualquier cantidad de personajes. Pero el coyote, que tenía un enorme éxito, porque era una historieta que se vendía muy bien en España, con un mercado gigantesco, o los tebeos, como le dicen en España al cómic. Y entonces Abel logra montar una gran producción que se filma en España, y es una coproducción México-España, donde él interpreta al coyote, sí, que era, insisto, como emular al zorro. Así que lo de Abel es importantísimo. Y después produjo teatro y produjo televisión. Es decir, fue alguien que aportó muchísimo en el medio, además de estelarizar muchas películas, muchas de ellas western. Recordemos que el western es el papá de todos los géneros del cine. Y en México pues hay, o sea, más de 1000 películas de western. Fue una industria gigantesca por muchísimos años, y ahí él aparece con todo tipo de directores, como Rafael Valedón, como... bueno, y también hay una película donde su hermano es Mauricio Garcés, por ejemplo, ¿no? Que también actuó con él en La cabeza viviente. Todo el catálogo importante del cine mexicano tuvo algún tipo de relación en algún momento con Abel, como uno de los grandes impulsores del cine mexicano. Sí. Bueno, para ustedes... Perdón, lo que decías de Quentin Tarantino como admirador de Abel, bueno, Tarantino es un admirador de muchas cosas del cine mexicano, y hay que recordar que él ha sido de estas personas que hurgan en esos baúles donde nadie se mete, donde hay piezas que la mayoría desconoce, porque todo el mundo ve lo que está en boga al momento, lo que llenan las carteleras en grandes plazas comerciales y todo, pero hay un cine gigantesco muy importante del que estaremos hablando aquí en Lucha King, que mucha gente no anda inspeccionando para ver de qué se trata. Uno de los que hace eso es Quentin Tarantino. Curiosamente, en este festival que mencionas, Tarantino también presentó una película mexicana de la que tendremos que hablar en otro momento con cuidado, que es Tintorera. ¿Sí? Que es el modelo Ramón Bravo. Del tiburón mexicano, sí, que es una película de René Cardona Jr. con foto submarina de Ramón Bravo, y que tiene algunas cosas verdaderamente escalofriantes, que fue filmada con verdaderos tiburones, y especialmente con un tiburón tigre, que es la tintorera protagonista. Y la película tuvo impacto internacional, tiene seguidores en varias partes del mundo, y uno de ellos, curiosamente, es Quentin Tarantino. Sí, también en ese mismo festival que les digo, bueno, en realidad Tarantino trajo su colección particular a hacer una pequeña muestra, un ciclo de sus películas favoritas vinculadas a México, y trajo una obra maestra de Kabuki. Ahorita que hablabas del western, que para quienes no saben, Kabuki fue, digamos, casi que el maestro de Sergio Leone, en realidad son contemporáneos, pero Kabuki es el que explora ese tipo de westerns que después retoma Sergio Leone, y es una verdadera pieza, una obra maestra del western, que todo sucede en la Revolución Mexicana. Y bueno, como bien dice Raúl, es tan extenso y tan enorme el espectro del cine, pues bizarro, por así decirlo, ¿verdad, Raúl? Sí. Que queremos compartirlo con ustedes y hacer esta comunidad más allá de la lucha, que sea una comunidad que explore en todos los géneros, y pues todo este cine que se ha producido y que hoy le queremos volver a hacer justicia, y además de eso, pues tratar de hacer una nueva corriente, digamos, por así decirlo, proponerla nosotros, en donde podamos retomar eso que ya se hizo y convertirlo en algo nuevo. Y bueno,
parte de esta conversación hoy es eso, de que vayamos creando una comunidad interesante en donde todos participemos. Veo varios que quieren participar y con todo gusto. Como les digo, estamos explorando el canal, estamos explorando la tecnología TikTok. La verdad, se siente extraño, ¿no? Irla conociendo, pero no queríamos que fuera todo. Prometo que la próxima vez me verán con cámara prendida. No queríamos que fuera manicurado todo, la verdad queremos que sea orgánico, que vaya creciendo con ustedes, que pues nos conozcan, que vean que somos gente de carne y hueso y que no estamos pretendiendo otra cosa más que justamente hacer esto. Ahora, es importante que le entremos ya de lleno al tema de la película El Vampiro, pues porque fue la promesa de este evento. Sí. Llevamos con varios tópicos, pero no importa, todavía nos quedan buenos 20 minutitos para desarrollar. Y yo quisiera preguntarte, Raúl, ¿por qué escogiste esta película como un primer ejercicio para comunicarnos con nuestros amigos? Sí, me parece fundamental porque reúne todos los elementos que han hecho atractivo el cine de suspenso, el cine de terror, el cine de horror, que no es lo mismo, el cine de misterio y los personajes heroicos. ¿Cuál es el cine de terror y cuál es el cine de horror? Hay varias tesis de crítica cinematográfica, de teoría dramática, para hacer la división, pero para decirlo de manera práctica, en esencia, el terror es tangible y el horror es sobrenatural. Es decir, una película de un asesino serial es de terror. Sí, es terrorífico lo que está pasando, pero al asesino serial se le puede meter a la cárcel, se le puede pegar un tiro, ¿sí? Lo mismo pasa con un monstruo, una mutación genética por radioactividad o lo que sea. En el caso de una aparición fantasmal, en el caso de un demonio, entonces ahí estamos hablando de horror. El horror tiene que ver con el pánico, tiene que ver con dejar a la gente paralizada por algo sobre lo que no tiene control, porque a un fantasma no puedes pegarle un balazo, no puedes encerrarlo. Entonces, hay muchas formas de entenderlo, insisto, hay varias teorías dramáticas que ven diferentes ángulos sobre esta división, pero en esencia, para hacernos la vida fácil, el terror es tangible y el horror es sobrenatural. Creo que es la mejor manera de verlo. ¿Qué género de este par fue el que más cuajó o ha cuajado en el público mexicano o latinoamericano? Porque hay que acordarnos que esta comunidad no es solamente mexicana. Nosotros, porque somos mexicanos, tenemos la tendencia a hablar de nuestro entorno, ¿verdad? Pero estamos abiertos a todo. Y yo sé que sí, desde México, eso sí es un hecho. Desde México se ha producido para toda Latinoamérica y ahí es donde se estandarizó el castellano. Es decir, al español que se habla en México se le considera neutral y es por eso que programas como El Chavo del Ocho y demás han tenido tanto éxito. Lograron estandarizar un castellano, pero la pregunta era, ¿qué género de este par que nos mencionabas, Raúl, es el que más ha cuajado en nuestra comunidad hispana? Los dos, pero el horror, siempre hay un atractivo por aquello sobre lo que no hay mayor control. Es decir, ¿cuáles son las películas en las que el drama funciona mejor? Donde hay más problemas. Es parte de todo entrenamiento para un guionista, para alguien que cuenta una historia, un relato literario. Los protagonistas tienen que resolver cosas. Una historia en donde no pasa nada, o donde solo hay pequeños problemas, donde no hay un gran conflicto, no funcionan del todo. O sea, tiene que haber problemas mayores que los protagonistas resuelvan para que se mantenga el interés. Y entre más se complique, entre más problemas haya, entre más tramas paralelas que se tengan que ir resolviendo haya, pues hay mayor interés porque eso ocurra. En el caso del horror, pues obviamente que es mucho más complicado vencer a un fantasma que vencer a un asesino, que atrapar a un ladrón de joyas. Entonces sí hay un atractivo muy, muy especial por eso. Y El Vampiro es entonces una película de horror. Así es. Sí, es una película de horror. Perdón, Elena, ¿quieres participar? Nunca has visto la película, es muy buena. ¿Cuál, El Vampiro? Mira, la del vampiro. Mira, yo claro, siempre he dicho estamos hablando de esa película. Bueno, ese es el
lo que estamos tratando de hacer es compartirles lo que, digamos, representa esa película para el cine nacional y para quienes la vayan a ver. Por supuesto que nosotros la hemos visto ya 7 veces, pero a ver, platícanos, Elena, ¿qué es lo que piensas tú de esa película? Mira, yo creo que, buenos días, Robles, perdón por interrumpirte. No, adelante. No sé cómo te llamas, Lu, pero tú dices Lucha. Yo dije Lucha. Lucha. Raúl Raúl y Rulas. Son tocayos. Raúl es Rulas en su cuenta. Y yo soy Carlos. Ah, Carlos, ok. Sí. Mira, yo creo que el buen cine se mama en casa. Yo siempre he dicho, el buen cine, el que tú sepas apreciar un buen cine, es porque desde pequeño es como quien te inculca un buen libro, ¿sabes? Creces con esa, con ese caminito. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba a las exposiciones de museos en México, en la casa del Indio Fernández, cuando se hacían las exposiciones, cuando me llevaba mis primos a la Pinacoteca de la UNAM, cuando me llevaban a exposiciones. Yo creo que el buen cine, pues lo tienes que ver en casa, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo me acuerdo que me queda perfecto una vez que cuando mi abuela paterna se enferma y me dejan a cargo de uno de mis tíos, más bien con la hermana de mi mamá, que era profesora de la UNAM, y su esposo por igual, y mis primos eran mucho más grandes que yo, y me puse a ver la triada de la, no recuerdo cómo se llama la película, pero son los colores de la bandera de Francia. Ah, sí, de Kieslowski. Es la trilogía de Kieslowski. Sí, azul, blanco y rojo. Ajá, me la aventé. Yo tenía 10 años y yo es bien entretenida viendo. Sí. Y siempre que iba con mis tíos, con la hermana de mi mamá, pues ellos veían cine de arte, ¿no? Y me enseñaban, me decían, vente, Elena, te vamos a sentar y vamos a ver una película. Y ya, ¿no? Me ponían, ¿no? Y ya siempre... Y cuando ya mi tía servía la cena o la comida, me decían, ¿y qué entendiste? ¿Y cuál crees? Y entonces mis tíos hacían que mi cerebro empezara, ¿no? Como ratoncito. No, pues yo creo que vi esto, vi el otro, ¿no? Y pues el que mi papá me llevara, mi papá le encantaba ir a las exposiciones en la casa del Indio Fernández. Y pues creces con el buen cine. Claro. En este caso, Elena, y gracias por estar aquí con nosotros. La verdad no sabes cómo apreciamos que estés con interés siguiéndonos. La verdad nos hace muy felices que empiece esta comunidad y que nosotros podamos darle este tipo de espacio a todos quienes somos tan entusiastas de esto. Es importante que pues también ahorita cumplamos la misión. Yo sí quiero que Raúl nos cuente por qué eligió esta película, porque mira, Elena, así como bien dices, yo esta película la he podido ver en YouTube. Es correcto, Raúl, está disponible en YouTube. Es un vínculo que picas y la puedes ver en tu computadora o en tu tele, como dices, Elena, y disfrutarla en tu casa. Te tomas 1 horita y media y estás viendo un clásico del cine nacional. Corrígeme si estoy en lo correcto, Raúl, que esa está disponible para todo el mundo. Sí, afortunadamente sí. Hay algunas que a veces, como las productoras no permiten que se suban o las bloquean, a veces les cambian el nombre, a veces tienen el nombre de una frase de la película y no tienen el título, luego solo un poco de exploración, pero el caso del vampiro sí está abierta. Y lo que mencionas, Elena, una cosa importantísima, tú que ibas a las exposiciones en Casa del Indio Fernández, fue locación de muchas películas, la Casa del Indio Fernández. Y hablando de cine de luchadores, Santo en el Museo de Cera, pues el Museo de Cera es la Casa del Indio. O sea, salvo la parte de las compuertas donde están los monstruos ahí en una gruta y eso, todo lo otro, donde sale Claudio Brook en los pasillos y eso, estos arcos y estos azulejos que hay con piedra y con cantera, todos esos espacios de la película están filmados en la Casa del Indio Fernández, que fue muchísimas veces locación. Incluso años después, cuando falleció el Indio Fernández, Adela Fernández, su hija, rentó muchas veces el espacio para locación y aparecen películas y en todo tipo de cosas. Así que estuviste yendo con frecuencia a un espacio fundamental del cine mexicano también, ¿eh?
Sí. Y te digo, o sea, yo obviamente yo crecí con personajes, con mis papás y mis tíos que eran exalumnos de la UNAM, que obviamente a ellos no les enseñaron el buen cine, siempre el hecho de que tengo un tío que es matemático, tengo tías que estudian la filosofía y letras y tengo todo ese rollo, pues yo soy de la provincia, yo vivo en Colina, pero cuando en mis vacaciones yo me iba, pues me quedaba en la casa de ellos, pues ellos me llevaban, me acuerdo, a ver, estaba chiquitilla cuando me llevan a una expo de cine de arte francés, por ejemplo. Viví en Pátzcuaro, uno de mis primos hermanos trabajó de la mano en la primera organización, en la organización del Festival de Cine en Pátzcuaro, la primera. Eso fue muy, muy importante, tuvo mucha repercusión, pero fíjate, tu trayecto de pasar de Colima a ir a ver cosas a la Ciudad de México, afortunadamente no te pasó como Ariadne Welter en El Vampiro, cuando quiso cambiar de aires, cambiar de territorio. Es que la familia de mis papás es como una mezcolanza, pero pues mis papás aquí en Colima no tenían a nadie, ¿no? Entonces era como, los niños están en vacaciones, vámonos, me mandaban con mis abuelos. Y siempre mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo materno siempre leía, siempre estaba con un libro, ¿no? Y siempre me decía, vente, siéntate, te voy a leer, ¿no? Pues muy bien, pues esa es una línea muy importante. Lamentablemente cada vez se lee menos en México. Imagínense, el promedio de lectura en México es de un libro al año, y si nos ceñimos al cine fundamental que uno considera que hay que ver, pues tampoco el catálogo personal es muy amplio, ¿no? Tener un entorno familiar que te empuje a eso, pues es importantísimo. Mencionábamos el caso de Abel Salazar como productor y figura del cine mexicano. Él era justamente alguien que estaba buscando todo el tiempo dónde había un argumento, dónde había una historia, dónde había un material que valiera la pena poner en pantalla, y luego empujaba toda la carrocería para hacerse de los elementos y que eso pudiera lograrse, ¿no? Que es el caso del Vampiro, que en realidad no tenía el superpresupuesto que a lo mejor se cree. Sí contó con todos los elementos, por supuesto, y eso se nota, pero no es lo que pudiera ser considerado, ni siquiera en aquel momento, estamos hablando de 1957, lo que puede ser considerado una gran producción. De cualquier manera, sí es una producción decorosa, es una producción digna, que tiene todos los elementos que debe tener, y que tiene, hay una cosa que pasa en el cine, que es un poco lo que pasa en la creación musical, es decir, cuando tienes que trabajar con mucha gente, no es lo mismo un escritor con sus ideas frente a la computadora, que cuando tienes que tratar con escenógrafos, con elenco, con maquillistas, cuando se trabaja con equipos de trabajo tan amplios. Entonces es más difícil que luego las cosas ocurran en una misma línea o en la dirección que quieres. Y ahí es donde necesitas a alguien importante llevando la batuta. Y creo que ese es uno de los grandes méritos de Fernando Méndez como director. A ver, sí, Raúl, acabas de tocar un punto importante y ya el tiempo se nos está yendo rápido. Sí. Fernando Méndez y Germán Robles. Sí. Mira, Fernando Méndez, insisto, él viene de una tradición familiar que tiene que ver con el cine, con los pioneros del cine, con fotógrafos, con gente que ya revelaba y hacía montaje y todo esto. Y él es muy inteligente para además tratar con los géneros, que no es fácil conocer las características de cierta narrativa fílmica, y él pudo pasar por todos los géneros. O sea, Fernando, si uno asoma a su amplia filmografía, pues podrá ver que hizo lo mismo comedia, que hizo western, que hizo cine urbano, hizo una película muy importante de El Arrabal y El Cabaret, y que es El Suavecito con Víctor Parra, que es una película extraordinaria, que muestra ambientes y atmósferas muy crudas, muy rudas de la urbe citadina y todo esto, y que es muy, muy interesante. Es decir, pudo pasar por todos los géneros. Eso no se le da muy bien a todos. Hay directores que son buenos artesanos, pero no logran hacer piezas memorables. Y Fernando sí. Fernando pudo hacer pieza memorable en el cine luchador, en el cine de horror, en el western, en todas partes. O sea, eso es un gran mérito de un director.
Hablamos aparte de una época muy competida en nuestro cine donde se hacían muchísimas producciones. Estamos hablando de que la época de oro, digamos, se dice que el cine de oro muere con la muerte de Pedro Infante hace 58, es decir, en la época de la época de oro es cuando se hacen muchísimas producciones en todos los géneros y hay que estarse peleando el mercado interno. Sí, se exporta mucho, hay un dominio para América Latina y en un momento hispanoamericano para la producción y la exhibición de películas desde el cine mexicano. Y en ese periodo tienes que competir contra todos, tienes que competir contra la nueva de Gabaldón, contra la nueva del Indio, contra la nueva de Ismael Rodríguez. Y en ese escenario Fernando Méndez lo logró, o sea, hizo muchas películas importantes y con reconocimiento. ¿El horror fue el género que dominó? No, o sea, bueno, yo diría que es el que lo distingue más. ¿Por qué? Porque sus dos piezas más importantes, yo sé que puede haber discusión, porque El Suavecito, insisto, es una gran película. Por cierto, de las favoritas del cine mexicano de Guillermo del Toro, El Suavecito. Pero también lo es El Vampiro y también lo es Ladrón de Cadáveres. Lo que pasa con Ladrón de Cadáveres es que es una maravilla, es una obra maestra y es, me parece, la que suma de mejor modo lo mejor del mundo del horror tradicional fílmico con lo mejor del cine de luchadores. Por el cine de luchadores pasa la suplantación de luchadores, el boicot a los gladiadores y a las empresas de lucha, el miedo en las arenas cuando hay apariciones, pasan los científicos locos que quieren dominar al mundo, etcétera. Son como diferentes vertientes. Ladrón de Cadáveres tiene todo. Tiene a un luchador que llega de la provincia y que quiere destacar, que se enmascara, que quiere ser una figura de los grandes luchadores enmascarados, que pertenece a una compañía y llena la arena, y hay tomas reales en la Arena México, etcétera, etcétera. Y también tiene a un científico loco que tiene una doble personalidad, que además lo hace un extraordinario actor que es Carlos Riquelme, que no ha tenido todo el reconocimiento que debe tener históricamente en nuestro cine. En fin, o sea, sobre Ladrón de Cadáveres hay que hacer una sesión aparte o dos, pero me refiero a que Fernando Méndez fue capaz de cada pieza que armó en un escenario o en otro, en un género o en otro, fue capaz de llevarla al punto más alto y lograr imponer. No es que en aquel momento nadie esté pensando en hacer un clásico, pensaban en hacer una película que fuera buena, que fuera divertida, que fuera importante, que atrajera al público y que pudiera competir en la taquilla con... Imagínense, estamos hablando de un periodo en el que se hacen más de 100 películas al año. Sí. Y era muy difícil lograr que la tuya, lograr adquirir las mejores reseñas y agotar los boletos y todo eso. Y Fernando lo logra. Perdón que te interrumpa, Raúl, algo que a mí particularmente me llamó la atención del Vampiro es lo, digamos, perfecto que hicieron en el trabajo del guión. Sí. Digo, como bien dices, no fue una mega producción, una superproducción, por obvias razones, se ve que había mucha limitación de presupuesto. Sin embargo, todo lo mejor estuvo en esa película y se nota en los detalles del guión cómo hubo ese cuidado del director de decir, a pesar de que estamos en esta situación o en esta circunstancia, vamos a hacer lo mejor que se pueda este trabajo, y definitivamente lo pueden percibir en el guión. No hay un solo detalle que no se explique, que no tenga una consecuencia posterior, y ahora que la puedan ver se darán cuenta de lo que les digo. El guión además es de Ramón Obón, que hizo muchísimo guión para el cine mexicano y que también escribió novelas de suspenso y novelas de horror. Era un experto en el género, y para poder escribir El Vampiro tenías que ser un conocedor absoluto del clásico literario Drácula de Bram Stoker, que es de donde deriva todo el vampirismo mundial, con cosas muy interesantes como las grandes adaptaciones que vienen desde Nosferatu. ¿Por qué? Porque si bien Bram Stoker define qué es el vampirismo, cómo es, incluso la demarcación geográfica, la parte de Transilvania, esta zona de Rumania, y bueno, en realidad agrupa 3-4 países, pero todo lo de Transilvania y cómo los vampiros tenían que moverse en su propia tierra y eso. Hay una investigación profunda de Bram Stoker para crear a su personaje.
de dónde proviene el mito del vampirismo, y ahí es donde pasa por Vlad el Impalador y todo eso para crear lo que después sería el clásico literario, que originalmente la novela se llamaba Los No Muertos, ¿eh? Después tiene el nombre de Drácula, pero originalmente se llamaba Los No Muertos. Y Germán Robles parece ser un no muerto extraído directamente de Rumania, ¿verdad? Pero con una cosa muy importante, le da una sofisticación al personaje realmente extraordinaria, ¿sí? Toda su interpretación es fantástica, muestra un refinamiento, siempre esta mirada sugestiva, esta personalidad para imponerse y para poder convencer a los demás. Y imagínate interpretar a un personaje que tiene que ser horrorífico, pero que a la vez tiene que ser seductor, y me parece que supera por mucho los elementos del primer vampirismo, no solo de Nosferatu, que estamos hablando de cine silente, donde había que posar y actuar de otra manera, sino que pasa ya en el cine sonoro, de Bela Lugosi para acá, con los diferentes Dráculas, y con sus grandes castillos y sus asistentes y todo, pero hay un tono que sí es único en Germán Robles, y por eso tuvo un reconocimiento, insisto, internacional, como uno de los mejores intérpretes de vampiros en el mundo. Y digo vampiro, no Drácula, porque oficialmente no es Drácula, pero en realidad lo es, pero tiene otro nombre, ¿no? Sí, para mí, sinceramente y sin apasionamientos, Germán Robles es por mucho quien representa al personaje de mejor manera. Nunca te va a dejar de, como bien dices, de aterrorizar y al mismo tiempo de encantar. Y definitivamente en esta película en particular, pues el vampiro es él. Él es el personaje principal a donde gira todo alrededor. Y es espectacular verlo en su plenitud, actuando este papel que yo creo que nació para él. Sí, pero yo tengo una pregunta, sí, Carlos. Sí. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que el cine mexicano esté muerto porque, o sea, muy pocas la generación, o sea, te digo, yo los veía o lo llegaba a ver porque, pues, te digo, mis papás eran mi papá es muy cinéfilo, entonces le encanta todo ese tipo de películas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la prepa, que la maestra de filosofía nos dijo que teníamos que hacer una reseña de una película de origen mexicano que nos gustará mucho, y yo hice un resumen de la película Los Olvidados. Claro. Entonces, ya haremos otro programa. Se me quedó viendo y me dijo, ¿has visto la película de Los Olvidados? Y yo, claro. Y me empezó a preguntar y me dijo, es que es increíble que alguien de tu edad pudiera y entendiera la película de Los Olvidados. Y también en la misma materia hice la de, por ejemplo, a mí me gusta mucho, hicimos una paráfrasis de la película cercano a la fecha de Día de Muertos de Macario, por ejemplo. Otra película extraordinaria. Entonces la maestra de mi maestra de literatura, y mi maestra era de literatura y de arte, entonces me quedaba viendo, o sea, decía Elena, pero ¿por qué tienes con tanto apasionamiento, me cuentas con tanto apasionamiento las películas? Y le dije, pues es que a mí me gustan mucho, ¿no? Y entonces, yo creo que ahorita, la edad de mis hijos, tengo unos hijos de 14 y uno de 13, obviamente les digo, pero obviamente ellos están creciendo en una de la era donde las películas son tecnológicas, donde pues se crean así, ¿a poco eso pasa? Pero es que les digo, es que ve la esencia de la película. Claro. Ve la esencia de la película para el tiempo que la hicieron. Claro. Tienes que comprender, porque cada película tiene forma, tiene cuerpo, tiene esencia. Sí, bueno, hay que entender no sé que si hay otra dinámica, ¿verdad? Tienen ellos otra dinámica como espectadores, pero eso no quiere decir que no puedan apreciar o ver cine clásico. De hecho, parte de lo más importante del cine como arte es su trascendencia. Es decir, grandes piezas de televisión que en su momento tuvieron récord de rating y de ventas, hoy son raramente recordadas, salvo por ciertos seguidores. En cambio, el cine se mantiene ahí, el vampiro sigue siendo el vampiro, y 2001 seguirá siendo 2001 dentro de 100 años, y nadie se va a acordar de cuál era la telenovela de las 9. Es decir,
el cine tiene un poder de trascendencia de otras condiciones. Es normal que haya resistencia y es normal que haya dificultad para que cada nueva generación asista a ver lo que le tocaba antes, ¿no? Todo el mundo vive en la dinámica de su tiempo, hoy es más vertiginosa que nunca y es normal que les cueste de repente ver hacia atrás, pero lograr que eso ocurra pues es un logro mayor, no para uno, sino para la formación de ellos mismos. Sí, en este caso, Elena, pues te felicitamos que estés inculcándoles el gusto por el cine a tus hijos. Es algo que sí hay que hacer como padre, porque ahí es como, yo personalmente lo viví así y es donde uno va descubriendo pues nuevas cosas, tu imaginación crece y tu amor por algo que puedas inclusive disfrutar, como bien dices, en tu casa, es lo mejor que uno le puede dejar. Sí, sin duda a los niños. Bueno, nos dio la hora, les pedimos, bueno, primero que nada les queremos agradecer por el tiempo, por el interés. Es nuestro primer ejercicio, tenemos pensado hacerlo todos los jueves, ¿correcto, Raúl? Y, así es. Podemos recibir comentarios aquí en el canal de Lucha Kings, bueno, en el TikTok de Lucha Kings. Por favor, todas sus sugerencias. Elena, gracias por estar con nosotros. A todos los que quisieron subirse y participar, no los escuché, pero bueno, son más que bienvenidos. Y hoy fue un híbrido, creo que funcionó bastante bien, a mí personalmente me gustó y los queremos invitar para el siguiente jueves o los vamos a ir anunciando, como hice hoy, les pongo un post para ver de qué vamos a hablar. Se fue rapidísimo, la verdad no creí que fuera a ser tan rápido, pero creo que si hizo falta que les explicáramos un poquito más del vampiro, nos dicen, y si no, nos vamos a seguir con varias películas. Ya Elena aquí nos dio una sugerencia de hablar de Los Olvidados, que por supuesto lo vamos a hacer quizás en el tercer programa. Y bueno, Raúl, te dejo para que nos digas cuál fue tu impresión de este primer show o como se llame. Pues parte de lo más importante es hablar de las cosas, hablar de libros, hablar de teatro, hablar de danza, hablar de la cultura tiene que ocupar otro espacio en lo que nos toca a nosotros con el cine mexicano y el cine de luchadores, buscar impulsarlo y tener esta clase de dinámicas creo que va a ser fundamental. Podemos ir teniendo información interesante y los vamos a ir dotando de cosas que seguramente les va a ser atractivo para todo el mundo. Elena, ¿nos escuchas todavía, Elena? ¿Estás por ahí? Bueno, creo que ya se salió, pero pues por mi parte yo quiero agradecerles nuevamente. Ya llegamos a 1 hora de live y creo que esta cosa nos permite exactamente 55 minutos o algo así. Entonces, ¿qué nos espera el próximo jueves, Raulito, o el próximo programa? Sí, lo vamos a anunciar con calma, pero creo que tenemos que ir sobre este mismo género. Podríamos pasar directamente a Ladrón de Cadáveres, ya que venimos del vampiro, y entonces ampliar y profundizar, pisando ya el cine de luchadores con uno de los más grandes clásicos. Bueno, entonces ya saben, pueden ver la película El Vampiro, está libre en YouTube, la buscan como tal, El Vampiro, les aparecerá el thumbnail y un pequeño tráiler que corre a la hora que lo buscan. Es en blanco y negro, no se espante. Y quizás Ladrón de Cadáveres también está en YouTube, ¿correcto? También está. Bueno, pues yo me despido. Raulito, ¿algún comentario final? Pues un gran abrazo para todos y es apenas el arranque de muchos cosas que vienen para hablar de cine mexicano del que vale la pena ver más de una vez. Y Elena, que nos acompañó aquí, ya no nos contestó, pero queremos darte un saludo hasta Colima. Muchas gracias y te esperamos en la próxima emisión si decides acompañarnos. Hasta pronto, amigos. Abrazo, adiós. Que tengan buena semana. Chao.